la obra de Dios es perfecta. Todo lo que Dios creó, los cielos, la tierra, las montañas, los animales, sobre todo los seres vivos, las personas, son una obra perfecta de Dios. Pero esa obra perfecta de Dios se ha ido apartando del plan original del Señor. Y entonces nosotros hemos vivido una realidad donde podemos mirar que no todo lo que hay en nuestro entorno es perfecto, que no todo lo que hay a nuestro alrededor obedece a esa obra perfecta de Dios. Y los primeros somos nosotros. Si Dios a mí me hizo perfecto, ¿por qué cometo errores? Si Dios a mí me hizo perfecto, ¿por qué fallo? ¿Por qué caigo? ¿Por qué me dejo llevar por realidades que no vienen de Dios? A mí Dios me hizo perfecto. Soy yo que en el uso de mi libertad, que en el uso de mi voluntad, me he ido apartando del plan de la creación original de Dios. El plan original de la creación de Dios es perfecto. Soy yo el que me he apartado de ese plan. Yo me he dejado seducir por el espíritu del mal. Yo me he dejado seducir por la cultura del mundo. Es así como el mundo necesitaba la redención de Dios. Es así como el mundo necesitaba un Salvador. Hay quien se pregunta si las cosas en el mundo están mal, ¿por qué no Dios las cancela? Dios las extingue y hace otras realidades que sí funcionen bien. Dios no puede cancelar lo que Él hizo, porque lo que Él hizo fue perfecto. Nosotros, cuando fallamos, cuando cometemos errores, ¿se imaginan que Dios nos borrara de la existencia? Ya hiciste pecado, ya engañaste a tu pareja, ya humillaste a tu hermano, te voy a borrar del panorama porque no sirves. Así no actúa el Señor. Y no actúa así porque a nosotros nos hizo perfectos. Somos nosotros los que buscamos apartarnos de Dios y vivir en la imperfección. Porque lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Dios no busca sustituir lo que ya está creado. Lo que Dios busca es que funcione bien. Lo que Dios busca es llevarlo a su plenitud. Por eso ha venido a enseñarnos cómo funcionan las cosas para que las cosas sean conducidas a su plenitud. Y de entre todo lo creado, el único que tiene la capacidad de ser co-creador con Dios, el único que tiene voluntad y libertad para llevar a cabo las obras de Dios en esta tierra, es el ser humano. Y por eso Dios se hizo como nosotros, porque Dios nos hizo y Él sabe que servimos, pero se ha hecho hombre para que siendo hombre como nosotros nos enseñe cómo debemos funcionar. Por ahí vamos, ¿no? Nos dio una ley, pero esa ley, nosotros al querer hacer uso negativo de nuestra libertad, la llevamos a los extremos apartados de Dios. Me explico. Los escribas. Los escribas eran políticos que se agarraban de Dios para llegar al poder. Los escribas utilizaban la ley de Dios para que cuando estuvieran en el poder ellos dijeran, mira qué bueno soy,
porque yo sigo la ley de Dios, pero en realidad, ¿qué les interesaba? El poder. Los fariseos lo que buscaban era una superioridad moral. Yo sí soy bueno, porque yo sí cumplo la ley. Tú no cumples la ley, tú eres malo. Yo sí cumplo la ley, yo soy bueno. ¿Qué es lo que buscaban los fariseos? Sentirse superiores, porque ellos sí cumplían la ley, y con esa superioridad tener un dominio sobre los demás. ¿Eso quería Dios cuando promulgó su ley? Por supuesto que no. Los doctores de la ley se volvieron expertos en el conocimiento de la ley, pero no cumplían la ley en lo más mínimo de sus preceptos. Entonces, ¿cómo te dices que eres experto en la ley si tú no eres capaz de cumplirla? Esos extremos hicieron que los discípulos pensaran que Jesús iba a venir a abolir la ley. Claro, si hay realidades como los fariseos que se creen superiores, como los escribas que llegan al poder agarrados de la ley, o los doctores de la ley que mucho enseñan y poco cumplen, seguro que Jesús va a quitar la ley. Y nos dice el Santo Evangelio de hoy: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No, Jesús no ha venido a quitar la ley que enseñó Dios a Moisés. Jesús ha venido a lo mismo que ha venido con el ser humano, a enseñarnos cómo funciona, a llevarnos a su máxima plenitud, a que podamos darle un verdadero cumplimiento. ¿Verdad que cambia? Dios no puede suprimir la ley porque la promulgó, y la ley de Dios es perfecta. La antigua alianza apegada a la letra mata, pero la nueva alianza iluminada por el Espíritu es la que es capaz de darnos vida y vida en abundancia. Mientras que el régimen de la muerte quedó en la ley grabada en tablas de piedra y fue un régimen de condenación, aunque fue glorioso, más aún, el esplendor ha sido su esplendor que pudo haber tenido, ha sido eclipsado por el régimen glorioso del Espíritu, el régimen de la salvación, gloria permanente e incomparable. Nosotros no caigamos en los excesos de la ley. No utilicemos la ley de Dios para sentirnos superiores a los demás, pues todos tenemos la misma dignidad. Entre bautizados, todos somos iguales. Nadie es superior a otro. Yo puedo ser un experto de la ley, tú puedes ser un ignorante de la ley, pero si tú estás bautizado y yo estoy bautizado, valemos igual, ¿sí o no? ¿Cuántas personas hemos visto aquí dentro de la iglesia que por creer tener mayor conocimiento sobajan a los demás, los hacen sentir menos, los apartan como si fueran de segunda o tercera clase? Entre bautizados, todos, absolutamente todos, tenemos la misma dignidad. ¿Quién nos debería a nosotros de tocar el corazón? Los paganos, los que no están bautizados, los que no han recibido la salvación. ¿Y cómo podemos nosotros acercarnos a ellos? No con un sentido de superioridad, sino con un celo para que ellos, al ver nuestro testimonio, también se acerquen a recibir la salvación del Señor. Dice la primera lectura: el cristiano es una carta que Cristo escribió. Qué bonitas las palabras de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Dice así: el cristiano
Es una carta que Cristo escribió a través del mismo cristiano, no con tinta, sino con el Espíritu del viviente, no en tablas de piedra, sino en una tabla de carne, es decir, en los corazones. Yo como cristiano he permitido que Dios escriba sobre mí. Me he dejado para que Dios escriba sobre mí, no en tablas de piedra, sino que Dios escriba en lo más profundo de mi ser, que Dios escriba su historia en mi corazón. Yo me he dejado, lo he permitido, pues esa es parte de la vida cristiana y es parte de la meta que estamos llamados a experimentar. Sigue San Pablo, es Cristo quien me da esa confianza delante de Dios. Si yo me siento seguro, si yo me siento confiado delante de Dios, es gracias a mi Señor Jesucristo. San Pablo en otro pasaje de Filipenses nos dice: nosotros somos la verdadera circuncisión, porque recuerden, los judíos se bautizaban por medio de la circuncisión. Dice San Pablo, nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo, no poniendo la confianza en la carne, porque todo lo que para mí era ganancia, lo considero basura por amor a Cristo. No me puedo atribuir algo como propio, pues no me pertenece. Si yo tengo habilidades, si yo tengo capacidades, si yo tengo carismas o dones, me han sido donados por Dios. Y por lo tanto, ¿a quién le pertenecen? A Dios. ¿Se fijan que ahí está el punto medular? Cuando Dios me da carismas, habilidades, dones, yo me los apropio y digo que son míos y me hacen sentir superior que a ti, cuidado, porque eso no es de Dios. Si Dios me dio capacidades, si Dios me ha dado dones, es para que yo sea un servidor competente, porque lo que Dios me da es para que yo lo ponga al servicio ¿de quién? De su iglesia. Pidamos al Señor que nos enseñe a usar las gracias, los dones, los carismas y todo aquello que emana de sus sacramentos, para que no llegue un tiempo en que llegue alguien que diga, vamos a cancelar todo eso que reciben los cristianos porque no sirve. Claro que sirve, porque es obra de Dios. Somos nosotros los seres humanos los que no permitimos que funcione. Nosotros nos alejamos del plan original. No se trata de vivir el cumplimiento de la ley solo porque un ser superior lo establece. De lo que se trata es de comprender a profundidad su contenido, su manufactura, su origen, quién hizo la ley, cómo la hizo, qué contiene, para qué la hizo. Cuando yo comprenda todo eso, me daré cuenta que la ley del Señor es perfecta, que la ley del Señor existe para mi felicidad. Por eso Jesús invita a sus discípulos a no quebrantar la ley, ni siquiera quitándole una coma de la ley, ni siquiera quitando uno de los preceptos menores. Señor, permíteme comprender que vivir en la ley de Dios es vivir en el camino hacia plenitud, hacia la plenitud. Ayúdame a vivirla según las mociones de tu Espíritu Divino. Que así sea. Que así sea.